Mis amados hermanos, muy buenas tardes, el Señor les bendiga. Sea usted cordialmente bienvenido a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es sábado, ¿sábado qué? 25, ya se fue el mes, sábado 25 de marzo del 2023 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar reunidos en torno a su palabra. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Eso es todo, más o menos, ¿verdad? Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. Muy bendecidos, ¿verdad? Por la gloria de nuestro Señor. Y hoy vengo muy bien acompañado, diles a todos sola, ¿verdad? Diles a todos sola. Anda muy seriosita aquí, ¿verdad? La princesa, ¿verdad? Vamos a la escritura, ¿qué le parece? Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 2. Y vamos a, la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos, gracias a Dios, un tiempo extraordinario en la escritura. Cerramos ya por fin, ¿verdad? El capítulo 1, donde estuvimos viendo, ¿verdad? El encuentro del Señor Jesús, ¿con quién? No todos, ¿eh? ¿Con quién? No, Pedro fue. ¿Con quién más? A ver. Natanael, ajá, y Felipe. Felipe y Natanael. El Señor tuvo un encuentro con ellos, ¿verdad? Un encuentro providencial debido a que Él ya los conocía, ¿verdad? Antes de que estuvieras, ¿verdad? Estuvieras en la higuera, ya lo había visto, ¿verdad? El Señor le dice al discípulo, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a iniciar, ya por la gracia de Dios, vamos a avanzar, ¿verdad? En nuestro camino en el estudio del Evangelio de Juan, y vamos a ir al capítulo 2, versículos del 1 al 11, ¿verdad? Usted lo busca ahí en la escritura, y en lo que usted lo busca, vamos a compartir nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Permítame recordarle que todos los días estamos compartiendo el plan de lectura McChain y nuestro audiolibro Los Atributos de Dios de Arthur W. Pink todos los lunes. Y tengo por ahí, corríjanme si me equivoco, este lunes se me olvidó mandarlo, ¿verdad? ¿Alguien me puede corroborar si sí lo mandé? Creo que no, ¿verdad? ¿Sí lo mandé? ¿Sí? Ah, bueno. Si no lo mando, me regañan, ¿eh? Por favor, porque si no, luego se me pasa y me van a decir, oye, nos estás prometiendo algo y bueno. Y ese estudio que estamos teniendo, esa lectura del plan de lectura McChain, pues es una gran bendición porque estamos viendo los atributos de Dios, las características de la persona de Dios. Déjeme decirle que este libro es un libro fascinante, el que estamos nosotros leyendo todos los lunes. Lo estamos leyendo en audio. Usted lo puede encontrar en SoundCloud, en Spotify, sin costo alguno, ¿verdad? Estos audiolibros y otros libros más que tenemos, ¿verdad? Así como nuestras lecturas del plan de lectura McChain, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces todos los días en un año, ¿verdad? Entonces, pues es un plan de gran bendición y yo espero que usted nos acompañe en este tiempo. Y bueno, todos los sábados, ya lo sabe, nos estamos reuniendo aquí para estudiar el Evangelio de Juan. ¿Ya está ahí? El Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Le vamos a dar lectura y nos encomendamos al Señor en oración. ¿Le parece? Dice así la palabra de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y allí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha a vino,
sin saber él de dónde era. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por permitirnos este tiempo de alabanza, de adoración, de comunión, Señor, a través de estos cantos, de vernos nuevamente, Señor, las caras y disfrutar, Señor, de la adoración en tu presencia. Ahora, Señor, que vamos a entrar a tu palabra, que vamos a entrar en terreno santo, pon en nosotros, Señor, una mente, Señor, quieta, reverente, pero sobre todo iluminada por tu palabra santa, por tu Espíritu Santo. Que nuestros corazones estén abiertos para ser instruidos, corregidos y edificados por ti. Señor Padre Santo, acalla nuestras voces y pensamientos que se alejen de lo que tú quieres decir, para que todo a lo que tú digas, digamos sí y amén. Padre Santo, nos encomendamos a tu amor y cuidado. Señor, que tu palabra sea escuchada, creída y respondida en obediencia y fe. No solo por los aquí presentes, sino por todos aquellos que escuchan, que ven, que reproducen, que comparten, Señor, en las redes, en este país y allende las fronteras. Le damos gracias, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor, que nos permite hoy estar aquí reunidos. Padre Santo, gracias. Nos encomendamos a tu amor y cuidado en el nombre de Jesús, y en su nombre decimos amén. Y saludamos también, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos acompañan en las redes, ¿verdad? Esta clase pues está transmitida en Facebook Live, en vivo. Usted la va a poder ver posteriormente en YouTube, en nuestras listas de reproducción, y lo va a poder escuchar posteriormente también en audio, en SoundCloud y en Spotify sin costo alguno. Y bueno, todos nuestros hermanos, hermanas que nos acompañan en América Latina y en algunos países en Estados Unidos y en Europa, pues les mandamos un fuerte saludo. Que el Señor les bendiga. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar el capítulo 2 del Evangelio de Juan, ¿verdad? Ya avanzamos en nuestra lección, ¿verdad? En nuestro estudio que llevamos, y a donde nos vamos a encaminar en estos 11 versículos, nos vamos a ir a 3 observaciones. Vamos a mirar estos versículos en tres puntos. Vamos a mirar a Jesús como el invitado de honor, como el mejor invitado. Esto es muy interesante porque nosotros vamos a ver, hemos estado hablando, ¿verdad?, en el capítulo 1 de Jesús como el Verbo, como el Hijo de Dios. Hemos hablado también, ¿verdad?, del testimonio de Juan, de la relación con los discípulos, pero ahora parece como que de manera disruptiva, parece como que de manera brusca, de pronto nos presentamos en un escenario común y corriente. O sea, ¿qué tiene de teológico una boda? Digo, creo que a todos nos gustan las bodas, ¿no? O sea, está padre, ¿no? El pollito con mole, la sopa fría, ¿qué más te gusta de las bodas? El pastel, ¿verdad? Payaso de rodeo, ¿qué más? La aventada del ramo, ¿verdad? A ver si salen este año, ¿no? ¿Qué más te gusta de las bodas? Que son bonitas las bodas, ¿no? Son bonitas. Son divertidas, ¿verdad? Son divertidas. Va toda la familia, ¿verdad? A veces los que no nos vemos nos estamos viendo ahí, ¿verdad? En esos festejos, ¿verdad? La familia crece, ¿verdad? La familia crece. Pues realmente son festejos, insisto, son reuniones de alegría, ¿verdad? De gozo, ¿verdad? Y también a veces ya también de desenfreno y desgarriate, ¿no? Pero a lo que voy es a esto. Esto es muy interesante porque vamos a ver a Jesús en un contexto completamente terrenal, humano y cotidiano. Cuando nosotros observamos a Juan el Bautista pues era un hombre serio, adusto, reservado. Yo estoy seguro de que Juan jamás lo invitaron a una boda porque pues, era medio limón, ¿verdad? No era como el clásico, no es así como que, oiga, Pastor Juan puede venir a mi boda, o sea,
realmente pues no quieres a Juan en tu boda, ¿no? Porque pues, probablemente no es el tipo más carismático, ¿verdad? Pero Jesús dice que fue invitado a unas bodas. Este pasaje es muy hermoso y tiene muchas aplicaciones y yo sé que te va a bendecir mucho el estudio del día de hoy. No vamos a ser académicos, pero sí vamos a tocar algunos temas, algunas notas fundamentales. Pero sobre todo, esto es muy hermoso porque si Jesús está involucrado en tus alegrías, también va a estar en tus tristezas. Debemos involucrar a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos. Cuando alguien tiene un cumpleaños, cuando alguien acaba de adquirir algo, cuando acaba de comprarse una casa, o simple y sencillamente cuando encontró trabajo. En esas cosas tan cotidianas, Jesús está con nosotros. Y debemos hacerlo partícipe e invitado de ese gozo para que también cuando tengamos dificultades, ¿verdad?, Él responda diligentemente a nuestras necesidades. Vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver la invitación de Jesús a estas bodas. Vamos a ver la problemática que se presenta en medio de las bodas, porque si algo nunca, jamás falta en una boda, es imprevistos y complicaciones. No digan amén. Que le jaló el vestido a la novia, que ya se tardó la limusina, que el novio no llega, ¿qué más? Esos imprevistos que llegan a pasar, ¿verdad? En las bodas, imperdibles, infaltables, y que definitivamente sin esas situaciones no habría sazón, ¿verdad? Que ya se tardó mucho en las pestañas y en las uñas, ¿verdad? Eso casi no pasa, ¿verdad? Eso casi no sucede. No. Si te contara, algo que es muy padrísimo de tener amigos pastores, es que te cuentan cada anécdota de bodas, pero eso te lo guardo para el cafecito al ratito, ¿verdad? Porque están muy buenas esas anécdotas. Y bueno, como tercer punto vamos a ver, ¿verdad? La respuesta, la provisión de Jesús. Mis amados, si algo tenemos por seguro es que si nosotros clamamos a Dios, Él nos oye. Si nosotros le pedimos a Jesús, Él responde. Y incluso en las cosas, tú dirías, oye, ¿por qué va a responder esta situación tan cotidiana? Oye, Señor, por favor, que pase mi camión rápido porque si no, no voy a llegar. Puede parecer algo como que dices, oye, bueno, hay que pedir por los niños de África, hay que pedir por la paz mundial, hay que pedir por cosas verdaderamente. ¿Por qué lo molestas con el tema del camión? Porque a Dios le importa eso en tu vida. Esas cosas pequeñas y cotidianas también a Él le importan. No pienses que ningún aspecto de tu vida no le importa al Señor. Esto es algo muy hermoso que vamos a ver en estos versículos. Acompáñame por favor al versículo 1. Versículo 1 del Evangelio de Juan, capítulo 2. ¿Estás conmigo ahí? Capítulo 2, versículo 1. Dice el texto, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. ¿Estás ahí conmigo? Muy bien, pues bueno, vamos a hacer nuestra primera observación. Si te das cuenta nuevamente aquí, la primera expresión nos habla de al tercer día. Esta viene a ser la última referencia de temporalidad que nos va a mencionar el evangelista. Últimamente, recuerdas que estuvimos viendo, ¿verdad? A través del testimonio de Juan, que se den en un encadenamiento de días. Al siguiente día, al siguiente día. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 29, al siguiente día, versículo 35, el siguiente día, versículo 43 dice, el siguiente día. O sea, todo se fue dando prácticamente, ¿qué? Día tras día, estos encuentros que va a tener Jesús con sus discípulos. Y después de 3 días, ¿de qué? ¿3 días de qué? Bueno, pues de que se encontró con Felipe, ¿verdad? Al tercer día, dice que se hicieron, ¿qué? Unas bodas. Desafortunadamente el tiempo no me da lo suficiente para poder hablar acerca del contexto bíblico de las bodas. Pero lo que te puedo decir de manera muy resumida y sucinta es que el matrimonio es una de las instituciones más sagradas que Dios ha establecido en la Sagrada Escritura.
Si tú observas, Génesis nos introduce prácticamente desde sus primeros capítulos con una boda, con la unión conyugal de Adán y Eva, estableciendo su unidad como una sola carne y diciendo que lo que Dios unió no lo separa el hombre, ¿verdad? Vamos a ver la presencia de este sacramento, de esta institución divina en todas las escrituras. Incluso va a cerrar el canon bíblico en Apocalipsis con unas bodas, con las bodas del Cordero, donde Cristo se va a unir con su iglesia. Y en esas bodas, ¿qué crees? Tú y yo vamos a estar, di amén. Tú y yo vamos a estar en esas bodas. No, imagínate nada más esa boda, reina. Esa sí va a ser la boda. Olvídate de todas las pachangas a las que hayas podido ir. Esta sí va a ser la boda. Nada de que el novio se pone borracho, nada de los tíos malacopa, nada de eso. Aquí va a ser todo en el amor de Cristo. Maravilloso. Imagínate nada más. Vamos a ver, ¿verdad?, el testimonio de la boda, de las bodas, del matrimonio a lo largo de toda la Escritura. Y vamos a conocer también matrimonios de mucha bendición. Por ejemplo, mencióname uno bíblico. Abraham y Sara. Perfecto, muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el matrimonio trae bendición, ¿verdad? También al pueblo de Dios. ¿Qué más? Dime otro matrimonio de bendición. A ver, a ver si están leyendo su Biblia. Ayúdame acá. Séfora, ¿verdad? Y pues déjeme decirle que si no hubiera sido por Séfora, el Señor se escabecha a Moisés antes de que llegue a Egipto, ¿verdad? Porque se le había pasado circuncidar a uno de los chamacos, ¿verdad? Y pues Séfora tiene que entrar al quite, ¿verdad? A veces las esposas entran a echarnos la mano a lo que se nos olvida, ¿verdad? En varias cosas. Dime otro. ¿Quién? O sea, de que estaba casado porque tenía hijos, ¿verdad? Isaac y Rebeca, ¿verdad? Dime otro. Job estaba casado, pero no es precisamente el mejor modelo de matrimonio, ¿verdad? Porque pues su esposa no era que, digamos así como que un dechado de virtud, ¿verdad? De hecho es muy interesante porque de todas las vicisitudes y problemáticas que tuvo Job, lo único que no le quitó fue la esposa. Le quitó los hijos, ¿por qué no a la esposa? Sí, oye, no, imagínate nada más, o sea, ve nada más qué tremenda calamidad, ¿verdad? Proverbios. No se lo quitó porque eran uno. Porque exactamente, ¿verdad? Porque incluso, fíjate, esto es muy interesante, incluso un matrimonio difícil es permitido por Dios para propósitos que tienen que ver con su gloria. De hecho, más tarde el apóstol Pablo hablaría en 1 Corintios acerca del matrimonio desigual, ¿verdad? Y diría, si consiente vivir contigo, no se separe, porque incluso a través de ese vínculo puede haber bendición para tus hijos y para otros, y quién sabe si tu cónyuge puede llegar a salvación. Cónyuges, esposas, digan amén, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Es difícil, pero lo permitió. ¿Por qué? Porque, y hay que decir también un tema fundamental, más tarde en el Evangelio va a hablar también el Señor Jesús acerca del divorcio, en qué condiciones, ¿verdad?, es permitido, pero realmente el Señor Jesús dice, el divorcio no es algo que agrade el corazón de Dios, ¿verdad? Es algo que es permitido por gracia, pero es por la dureza de los corazones. Bueno, a manera muy sucinta podemos decir que las bodas que se celebraban en tiempos bíblicos no se parecen en nada a nuestras bodas actuales, ¿verdad? Porque pues hoy la gente se casa por cualquier cosa. Y se divorcia por cualquier cosa. Se divorcia por cualquier cosa. Pero déjeme decirle que en los tiempos bíblicos pues los matrimonios estaban arreglados por los padres, ¿verdad? Los matrimonios estaban arreglados por los padres. Los padres daban, ¿verdad? Daban a sus hijas y había una dote, ¿verdad? Que más allá de un precio tenía que ver principalmente con las necesidades económicas que va a implicar todo el proceso de una nueva familia, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar también de que la gente no nada más se casaba, firmaba y luego a vivir. Ellos llevaban un tiempo de esponsales, es decir, se comprometían y llevaban más o menos un tiempo aproximado de meses, un año, hasta que
hacían una celebración pública y después empezaban a vivir en vida conyugal, ¿verdad? El Señor Jesús habló varias parábolas, un par de parábolas, hablando acerca del matrimonio, ¿verdad? ¿Te acuerdas de las vírgenes, verdad? Que se quedaron afuera de la boda y de aquellos que no tenían ropas para bodas, ¿verdad? Entonces el Nuevo Testamento y la Escritura nos habla ampliamente acerca de este asunto de bodas. Pero lo que podemos así de manera muy sucinta concretar, pues es que las bodas son celebraciones ¿de qué? De gozo, ¿verdad? Son celebraciones de fiesta, en la que dos personas, un hombre y una mujer, se unen delante del Señor en un vínculo conyugal, ¿verdad? Para hacer una sola carne, ¿verdad? Entonces, pues bueno, estos acontecimientos sociales en la Palestina de los tiempos de Jesús, imagínense, duraban casi una semana. Parecían bodas de pueblo, ¿verdad? Sí. Yo creo que si cerraban la calle y bueno, todo un asunto, ¿verdad? Exactamente. Las bodas marcaban el periodo final de este tiempo de esponsales, ¿verdad? Ellos no vivían juntos ni habían consumado el matrimonio hasta la celebración de la boda, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a ver, dice que se hicieron unas bodas, ¿en qué lugar? Ok, una pequeña nota, revisa tu Biblia al final si puedes, seguramente debes de tener unos mapas, ¿verdad? Ahí, si tienes por ahí un mapa que diga Jerusalén o Palestina en tiempos de Jesús, revisa al final de tu Biblia, debes de tener una sección de mapas y quédate donde dice Palestina en tiempos de Jesús. ¿Ya estás ahí? Palestina en tiempos de Jesús, ¿verdad? Ya después cuando tengamos más producción, pues les ponemos aquí una pantalla con el mapa a todo color y con láser y todo ese asunto, ¿verdad? Dios mediante, ¿verdad? Muy bien, ya estás ahí. Sitúate en ese cachito que dice arriba Galilea. ¿Ya lo viste? Hay una región arribita que dice Galilea. ¿Ya lo viste? Y en esa región que dice Galilea, vas a ver un cachito que dice Caná. ¿Ya lo viste? Ahora, nosotros estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Con Felipe y con Natanael. ¿Y de dónde era Felipe? Por 50 puntos, a ver si prestó atención la semana pasada. No se regrese, así como está. ¿De dónde era? ¿De Betsania? Exactamente, muy bien, de Betsaida. Ay, la casa de Betsaida, ¿verdad? Era de Betsaida. Entonces, si te das cuenta aquí, si tú revisas tu mapa, te vas a dar cuenta de que no estaba muy lejos, ¿verdad? Betsaida de Caná. Dice que se encontró con él y al tercer día se celebraron estas bodas en Caná de Galilea. O sea que nos da... ¿Por qué te hago esta nota? Porque evidentemente tú dirías, bueno, se fue en camión, ¿qué hizo? Evidentemente estaba cerca, ¿verdad? Estaba cerca, se fue caminando, ¿verdad? Y esto nos corresponde al tiempo en el cual 3 días después Jesús pudo estar en esta celebración de bodas. ¿Amén? Amén. Regresemos al texto del capítulo 2 de Juan. Y dice que se celebraron estas bodas y cambia abruptamente y nos está dando una nota el evangelista y nos dice que allí estaba ¿quién? La madre de Jesús. Esto es muy interesante porque vamos a ver el versículo 3 y nuevamente nos dice que, faltando el vino, ¿qué pasó? La madre de Jesús le dijo. Ahora, yo quiero preguntarte una cosa, ¿cómo se llamaba la madre de Jesús? María. ¿Y por qué no menciona su nombre? ¿Por qué no menciona su nombre? Porque el centro es Jesús. Claro, sí, el centro es Jesús, pero es muy interesante, no sé si tú te habías percatado, pero no menciona su nombre. De hecho, cuando tú vas a la crucifixión, ¿verdad? Estando el Señor en agonía, ¿verdad? Él encarga el cuidado de su madre en manos de Juan, el discípulo. Ahí no se menciona, ¿verdad? Juan nunca se menciona a sí mismo en su evangelio. Siempre dice el discípulo amado, el que se recostaba en su pecho. Pero jamás él se menciona a sí mismo por nombre. Pero es muy interesante aquí esta nota porque no se habla de María por nombre, sino solamente se habla de su relación con Jesús.
Muy interesante mencionar esto. Ahí estaba la madre de Jesús. Y aquí María, madre de Jesús, va a jugar un papel muy importante en estas bodas, ¿verdad? Un papel muy, muy importante en estas bodas, porque vamos a ver que Mari no era una simple invitada. ¿Por qué no era una simple invitada a clase? O sea, Mari llegó y se sentó a la boda. ¿Qué pasó? Pues estaba ¿qué? O sea, estamos nosotros quizás leyendo entre líneas o viendo a través de la evidencia bíblica que evidentemente María tenía algún tipo de relación muy íntima con la familia y tenía alguna cierta responsabilidad o confianza, pues casi hasta meterse a la cocina, ¿verdad? Y ver las necesidades que ella había en esta casa. Eso explicaría, ¿verdad?, por qué parecía que tiene responsabilidades en ayudar a la familia del novio en esta celebración. Déjeme recordarle también que esta fiesta de bodas corría todos los gastos por cuenta de la familia del novio, ¿verdad? Y era una gran responsabilidad porque esto formaba parte pues del acuerdo, ¿verdad?, del contrato social del matrimonio. Si no había los recursos, si no había las necesidades cubiertas, eso era un escándalo y era un estigma social y era una situación que pues probablemente podría incluso incurrir en una demanda legal. Testimonios históricos nos dicen que incluso cuando había este tipo de situaciones, la familia de la novia demandaba a la familia del novio porque no habían cumplido sus responsabilidades sociales en este particular caso, ¿verdad? Gracias a Dios vivimos sí, si no estaríamos en serios problemas, ¿verdad? No, pero se usaba que los padres de la novia fueran los que pagaran, bueno, ahora en los tiempos, cuando yo me casé. Sí, ¿verdad? Pero es que ya la lana ya no es la misma, ya no alcanza para lo mismo, ¿verdad? Ahora Ya. los novios son los que ponen porque los papás Sí, pues sí. no quieren. No, pero pues, a veces ni se puede, pero así es la cosa, ¿verdad? Y vamos a ver en el versículo 2, y dice que fueron invitados también a las bodas, no solo la madre de Jesús, no solamente María, sino también ¿quién? Jesús y sus discípulos. Ya aquí empezamos a ver que a donde va Jesús, van sus discípulos. Ahora, clase, vamos a estar haciendo un recap muy brevemente. Cuando estamos hablando en este momento de sus discípulos, estamos hablando de Juan, ¿quién más? Felipe, ¿quién más? Andrés, Pedro, Natanael, ¿todavía no? Pedro. ¿Ya lo mencionamos? ¿Falta uno? Jalipe, ¿verdad? O sea, faltaba Jalipe, ¿verdad? Jalipe con J, no quisiera con F, ¿verdad? Felipe, ¿verdad? Entonces ya había un pequeño grupo de discípulos, ¿verdad? Que, bueno, van a estar ya caminando, ¿verdad?, con el Señor Jesús. Hasta aquí, pues, tenemos claro este pequeño grupo, ¿verdad?, que fue invitado a las bodas. Y vuelvo a enfatizar esta nota que comentaba al inicio. La participación de Jesús en esta boda, en esta celebración, revela que su ministerio es muy diferente al de Juan el Bautista, su precursor. Recordemos que Juan preparaba el camino para el Mesías y Jesús, en lugar de ser la voz que clama en el desierto, Jesús se involucra en la vida del pueblo. Se involucra en algo tan cotidiano como una boda. O sea, casi siempre uno tiene como que esta imagen mental de Jesús rodeado de luz, de una aureola, o sea, uno lo ve predicando, sanando, pero tú no te lo imaginas comiendo pollo con mole. O teniendo una charla ligera en una sobremesa. No te lo imaginas. ¿Qué nos dice eso acerca de Jesús y de nosotros? ¿Qué nos dice? Que Él vino a convivir con nosotros para saber cómo realmente somos. Él vino a ser, Él es Dios con nosotros. Esto es una cuestión muy importante, mis amados, porque a veces tú y yo tenemos una vida secular y una vida cristiana. Dividimos las cosas.
En lo secular somos unas personas y en el contexto cristiano somos otras, ¿no? En el contexto religioso, ¿no? En el contexto de la congregación nos desenvolvemos y somos, ay, todos unos solecitos, ¿no? Y salimos allá afuera y... O sea, ¿sí me estoy explicando? Sí. Para el cristiano no existe una vida secular. El cristiano tiene que ser cristiano en la congregación, en sus negocios, en el camino. ¿Y por qué no? Y aquí vamos a también tratar ciertos temas que probablemente nos pongan en ciertas esquinas de controversia. Entonces, pastor, hermano, ¿puedo ir a alguna fiesta? Sí, pero tienes que ir con la conducta apropiada. Me encanta porque Jesús se sentaba en mesas con personas no precisamente muy respetables, pero Jesús siempre era una influencia para ellos y no ellos para Él. Ahora, eso quiere decir principalmente que Él es la luz del mundo, ¿verdad? Yo con esto no te estoy diciendo, ay, ve, júntate con la gente más chacala que puedas, ¿no? Porque te voy a decir una cosa, la realidad es que nosotros todavía somos débiles. Adrian Rogers dice, si el cristiano no quiere caer, no debe caminar en lugares resbalosos. También debes cuidar tus compañías. Eso es una realidad. Debes de cuidar tus compañías y ciertamente no puedes convivir con toda la gente. Pero esta evidencia de la invitación de Jesús a las bodas y la presencia de Jesús en esta boda nos habla de que Él no está peleado con la alegría. Él no está peleado con el gozo. Él no está peleado con esas cosas bonitas de la vida, como reunirte con familia. No está mal. Ese no es el problema. El problema es cómo está tu corazón. Puedes estar en una reunión familiar, en una fiesta, y estar en santidad. Ahora, yo no veo aquí Jesús predicando. Yo no veo aquí Jesús sacando el pergamino y poniéndose a predicar. Porque todo tiene su tiempo. Él estaba conviviendo. Es más, hasta incluso el Señor, cuando su madre le dice, oye, es que no hay vino. Él estaba platicando. Mujer, todavía no es mi hora. Que la molestaba. No, podríamos decir que hasta cierto punto lo importunó, ¿no? Pero si te das cuenta, él estaba disfrutando de la reunión. Yo no lo veo a él sufriendo en esta reunión. Mis amados, el Señor vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. No está peleado el Señor con la alegría ni con el gozo. Está peleado con los abusos que hay. Sí, mi hermano. Yo en una ocasión oí a un predicador que decía que todos los cristianos nada más respetamos y si un familiar nos invita, pues podemos ir, dice, vayan. Dice, pero ya saben cómo se tienen que comportar. Y dice, pero ya cuando hayan comido y ya empiezan a repartir el vino, párense y se retiran. Así me dijo. Pero sí pueden convivir con ellos. Dice en su palabra que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, podemos estar entre ellos, pero no ser como ellos. Vamos a entrar también en estas esquinas. Ahí Jesús nos demostró que es, aún siendo Dios, Él podía convivir con la demás gente. Pero también nos recuerda una cosa. Juan nos dice en su evangelio que Jesús no solamente es Dios, sino también es ¿qué? Es hombre. Si Él no es hombre, si Él no se encarnó, Él no puede entendernos. Él no puede ser nuestro mediador. ¿Sí me estoy explicando? Claro. Esto es una cuestión muy importante, por eso vamos a entrar en estas esquinas de controversia. Y yo te voy a pedir mucha madurez y mucha templanza para que no malinterpretemos este pasaje, porque yo conozco muchas personas, incluso no creyentes, que dicen, ay, bueno, pues hay que entrarle al trago, porque pues Jesús convirtió el agua en vino, y pues el vino a mi corazón, ¿verdad? Que tomaba vino. Claro, y vamos a platicar un poquito al respecto acerca de esto. Punto número 2, vamos a hablar acerca de la necesidad que se presenta en una boda, ¿verdad? Como que pues se caiga la novia, ¿verdad? Como que también se le tuerce el tobillo al novio, como que se empiezan a pelear las damas de honor, como que no llegue la comida, como que
etcétera, etcétera, etcétera. Esas dificultades domésticas que se llegan a dar en las reuniones, pues en esta boda también pasaron, ¿verdad? Dice el versículo 3 y empezamos con problemas, ¿verdad? Y dice que faltando el vino. ¡Eh! Santo. ¿Qué pasó aquí? Faltó el vino. Y la madre de Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús, no tienen vino. Ok, ¿cuál es la primera adversidad? Ya no hay vino. A lo mejor eran muy tomadores los que llegaron y se casaron. No tanto eso, voy a explicar esto y esto es muy importante que tú lo tengas presente. La Biblia nos habla constantemente del vino. Ahora, el vino no tiene una connotación diabólica, sino es un símbolo que nos habla de alegría, nos habla de gozo. Voy a platicar al respecto. Esta era una bebida básica del mundo bíblico. David bebía vino, Saúl bebía vino, todos los santos de todos los tiempos bíblicos tomaban vino. ¿Por qué? Bueno, con excepción de los nazareos, ¿verdad? Porque ellos sí no podían tomar estas bebidas. ¿Por qué el vino era importante? ¿Por qué tomaban vino? Bueno, porque en aquellos entonces No había agua. no había agua embotellada. El agua solamente estaba en los pozos y no estaba purificada, no estaba pasteurizada, no era seguro tomar esa agua. ¿Por qué? Porque te podías enfermar. ¿Sale? No era seguro tomar esa agua. Es más, tú no me vas a dejar mentir, estoy perfectamente seguro de que sus padres o sus abuelos tenían que hervir el agua. Sí. Porque todavía no había agua potable como la hay en nuestros tiempos. Hoy tú puedes tomar agua como si no hubiera un mañana, pero en aquellos tiempos no lo había. El vino era una bebida muy común. Ahora, en aquellos tiempos no había refrigeración. Por lo tanto, una vez que se exprimía en los lagares, en los viñedos, el jugo de la uva, ¿qué es lo que pasaba con ese jugo con el paso del tiempo? Se iba fermentando. Es un proceso químico, sin entrar en demasiados pruritos académicos, en el cual químicamente, por el mismo calor y la consistencia alcalina de la fruta, del azúcar de la fruta, se va volviendo cada vez más dulce y por lo tanto en consumo en gran cantidad podía producir embriaguez. ¿Sí me estoy explicando, clase? Sí. Por eso incluso Pablo en la carta a Timoteo le recomienda a Timoteo que tome vino. ¿Por qué? Porque pues tenía unos problemas estomacales, ¿verdad? Y ayudaba a esas necesidades. Ellos comían con vino, vivían con vino. El problema no está en el vino, sino en el abuso que se hacía de ese producto y que se tomaba sin cuidado. De hecho, el vino, si tú revisas la escritura, es un símbolo del Espíritu Santo. Se habla, por ejemplo, de los odres viejos y los odres nuevos, y se dice que el Señor derrama vino nuevo. En odres viejos. No se puede derramar vino nuevo en odres viejos, sino se rompen, ¿verdad? El vino viene a ser una figura de alegría, de gozo, pero con cuidado, Sin abusar. mucho cuidado. Ahora, volviendo al tema de lo que platicaba hace un momento, mencionaba mi hermana este pasaje de Corintios: todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo puedo? Claro que puedes, pero no lo deberías hacer. Por dos razones principales. Porque vivimos en un contexto social en el que puedes hacer tropezar a alguien. Y porque si tu alma o si tu carne está en una posibilidad de caer, tú podrías incurrir en un vicio de alcoholismo. O sea, ¿yo puedo tomar? ¿Tengo esa libertad? Sí, sí puedo. ¿Debería? No, no debería. ¿Por qué? Porque puedo hacer tropezar a alguien. Ahora, si yo estoy en un contexto de madurez, probablemente, pero es muy delicado hacerlo. Yo siempre les hago esta mirada y te lo invito a que hagas este análisis en todas las cosas que te produzcan controversia. Primera pregunta: ¿lo que yo voy a hacer le da gloria a Dios? Segunda pregunta: ¿lo que yo voy a hacer edifica a mi hermano o a mi hermana? ¿Lo que yo voy a hacer me edifica a mí? Aplica para todo lo que tú quieras, ¿eh? Para todo lo que tú quieras. ¿Le da gloria a Dios?
¿Me edifica a mí? ¿Edifica a mis hermanos? Entonces, si no pasa la primera, ya con las otras no tienes mucho que hacer, ¿verdad? O sea, si no le da gloria a Dios lo que vas a hacer, pues no lo hagas. ¿Me explico? A eso es a lo que se refiere también Pablo con los asuntos de conciencia. Por eso Pablo decía, mira, yo puedo comer carne. Yo puedo comer carne, pero hay personas que salieron de un culto pagano donde se sacrificaba carne a los ídolos. Y si yo como carne, puedo hacer tropezar a esas personas que son débiles en su fe. Y mi principal interés es darle ¿qué? La gloria a Dios. Por lo tanto, pues mejor, yo en mi libertad prefiero no comerlo. No me edifica a mí, o sea, comer carne o no comerla, pues no me voy a morir. ¿Me explico? Esa carne que se ofrece en esos lugares. No quiere decir que nunca comas carne. Ahora, ¿va a ser de bendición para mis hermanos? Bueno, tú tendrías que analizar el contexto. ¿Te das cuenta que este pasaje demanda qué? Madurez. Por eso hay personas que son inmaduras, que son inconstantes en la fe y tuercen el texto y dicen, pues Jesús transformó el agua en vino, pues Vengan. una no es ninguna, ¿verdad? Y así la siguen, ¿verdad? Y dice que todo empieza con una copita. Después se va aumentando poco a poco. Claro. Y ahí ya. Entonces es muy importante también que tengamos esa madurez. Imagínate tú platicándonos. Para nosotros, Con el agua, que fuera vino. exactamente. No, pues estaremos en un serio problema, ¿verdad? Sí, pues. Entonces, vamos a ver la presencia del vino muy constantemente en la Escritura y no es un tema para que te espantes, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema? No hay vino. No hay vino. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en la celebración de bodas era una crisis muy grande cuando el vino faltaba porque las reservas eran insuficientes. No haber tenido en cuenta este detalle significaba algo muy serio que podía haber estigmatizado a la pareja, haber puesto en problemas a los padres por el resto de sus vidas. Incluso una demanda legal por no haber cuidado ese aspecto fundamental de este proceso sagrado, porque para el matrimonio es algo sagrado. ¿Me explico? Entonces era un asunto muy importante en este contexto. Ahora, si te das cuenta, es una nota que a mí me parece fundamental. El Señor Jesús hizo muchos milagros. De hecho, si tú revisas el Evangelio de Juan, casi en la culminación, hasta el último, en el último capítulo, en la última sección, prácticamente dice que el Señor Jesús hizo tantos milagros, demasiados más que los que se están contando en el Evangelio. Tantos que si se escribieran los libros del mundo no serían suficientes. Hizo muchos milagros. Juan solamente nos va a hablar de unas cuantas señales milagrosas que van a testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la primera señal milagrosa es esta. Ahora, tú dirías, bueno, ¿cuál fue la necesidad aquí a cubrir? ¿Un problema doméstico de unos novios? El Señor Jesús, ¿qué? Sanó enfermos, leprosos, resucitó muertos, expulsó demonios. Tú dirías, oye, esas sí son cosas, ¿qué? Importantes. ¿Por qué el Señor obraría en su poder un acto milagroso para satisfacer las necesidades de una boda? De unos borrachos. Ahora, muy importante, el hecho de que haya habido vino, aguas, no quiere decir que hayan estado borrachos. No estaban borrachos. No, en ningún momento dice que en ese texto jamás dice que hubiera borrachos. En ningún momento dice que hubiera habido borrachos. Que pudiera haber habido por ahí algún alcohólico, eso sí, ¿verdad? Pero en ningún momento se menciona que había borrachos, ¿verdad? Esta es una cuestión que nosotros tenemos culturalmente como un estigma. Hay vino, tiene que haber borrachos. No necesariamente. ¿Verdad? No necesariamente. Es que saben tomar. Tenían que tomar. Pues sí, pues ¿con qué se iban a pasar? Dos o tres. ¿Con brincos o cómo? Dos o tres, La hermana tiene una duda que Sí. no la ha tenido. Hermana, adelante. Que era vino de uva nada más, como un jugo nada más. Había un vino fermentado y un vino sin fermentar, que es el que estamos hablando aquí. O sea, en aquellos tiempos no había, vete por una Fanta, vete por un Square, vete por una Coca, no había una alternancia, ¿me explico? O sea, era agua del pozo y Dios sabe cómo te va a ir en tu estómago, y había vino.
¿Me explico? Y había el vino fresco, recién exprimido, como el jugo, el que tú te tomas de la naranja, ¿no? O sea, es un jugo de uva, pero recién hecho, fresco, no producía ningún tipo de embriaguez, era un jugo solamente. Pero con el paso del tiempo, ahora, estamos hablando del clima de Palestina. ¿Sabes qué calor hace ahí? Hace mucho calor. O sea, rapidísimo, ¿qué? No había refrigeración, se echaba a perder, se iba fermentando. ¿Has escuchado esta expresión de que el mejor vino es el qué? El que se va añejando, ¿verdad? Está más pegador, está más fuerte. Entonces, en este sentido, vamos a ver, por ejemplo, cuando llega la prueba con el maestre Sala, que va a decir, este vino está muy bueno. Está mejor que el que vino. ¿Me explico? Pero ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que el Señor Jesús obra un milagro que tiene que ver con la paz familiar. Dijimos que el vino representa ¿qué? Gozo. El gozo. Matthew Henry, comentarista bíblico, dice que si está Jesús presente en el matrimonio, nunca falta el vino. Nunca falta el gozo. Él siempre suplirá cuando la alegría falte. Cuando el gozo falte, Jesús siempre suplirá más vino. ¿Sí me estoy explicando, clase? No tiene que ver solamente con, bueno, pues ahí para los borrachos, ¿no? A unas cajas de vino, pues no tiene que ver con eso. Nosotros a veces vivimos en una cultura tan mundana, tan carnal, que inevitablemente pensamos, bueno, pues se iban a embriagar. No. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo hubiera obrado un milagro para eso? Por supuesto que no. Porque este milagro va a apuntar a su gloria. Esto es una situación muy importante. Iban a convivir. Exactamente, ¿verdad? Y vamos a ver, bueno, en el capítulo 2, donde estamos nosotros caminando, ¿verdad? Versículo 3, faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Nuevamente vemos aquí a María muy involucrada en las necesidades de la cocina, ¿verdad? Y vamos a ver, dice el versículo 4, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Aún qué dice? No ha venido mi hora. No ha venido mi hora. Presta mucha atención a esta nota porque es muy importante. ¿Ya te aburriste? No. Qué bueno, porque ya vamos a terminar. ¿Qué le está respondiendo aquí Jesús a su madre? ¿Qué le está diciendo? O sea, ella le insiste, le está diciendo, oye, está esta situación. Ahora, nosotros podemos ver, ¿quiénes fueron invitados? ¿Quiénes estaban invitados a esta boda? Jesús, los discípulos, sí, y su madre. ¿Y José? José no estaba. No lo invitaron. Ahí no lo invitaron. No, dice. No lo menciona. O sea, me encanta, ¿verdad? Ve cómo es el feminismo ya. No vino José, pues no importa. No mencionan a José. Jesús se quedó en la casa. Da igual. Pobrecito José, cómo le hacen bullying. ¿A qué es a lo que me refiero? Si revisa bien el texto, porque te das cuenta, ahí no aparece José. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se pierde, cuando van a Jerusalén, sí se menciona a José. Que van los dos a buscarlo. Exactamente, que la anduvieron buscando varios días y lo encontraron en el templo. Pero aquí, en estas bodas, no aparece José, no se menciona a José. Ahora, ¿cuál es la deducción o el análisis más elemental? Probablemente María ya era viuda. ¿Por qué? Porque inmediatamente María recurre a su hijo mayor, que en este caso es porque era él era el varón responsable. Estaba grande, pues. Claro, ya era un hombre ya de 30 y feria, ¿me explico? Entonces ya en este caso, por eso tú dices, ¿por qué va a molestar a Jesús? Pues porque era ahorita el hombre de la casa, ¿verdad? Sí, te habías percatado de esa nota. Muy interesante esto, ¿verdad? No está en el texto, pero si tú lo analizas, ves el texto, es obvio. Por eso incluso al final en la crucifixión, nuevamente vuelvo a mencionar, por eso le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. ¿Por qué? Porque Jesús estaba preocupado, en ese momento de brutal agonía, estaba preocupado
por su madre. Y dice que desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. O sea, fue prácticamente como su hijo. Y Juan cuidó a la madre de Jesús. Qué extraordinario, ¿no? Qué extraordinario. Y bueno, le dice, mujer, o sea, no me presiones. ¿Qué tienes conmigo? Ahora, ¿María sabía o no sabía quién era Jesús? O sea, sabemos que físicamente era su hijo, pero ¿sabía María quién era Jesús en relación a su obra mesiánica, a que fue concebido por el Espíritu Santo? Claro que sí, si alguien lo sabía era ella. Cuando dice usted, cita el pasaje de Lucas, aquí Jesús está emancipando cuando dice que en las cosas de su padre deben de estar. O sea, María a lo mejor, y para José fue muy difícil esa situación. Ahora María conoce y sabe quién es él. Ella pensaba en su... Es muy interesante lo que mencionas, porque qué difícil, yo quiero que las que son madres aquí, qué difícil debe de ser para Jesús el lidiar con su responsabilidad mesiánica, pero también con el respeto que le tiene que tener a su madre. Y si te das cuenta aquí, Jesús separa las cosas. O sea, casi le dice, mamá, en estos asuntos que tienen que ver con mi misión, no te metas. No sé si me estoy explicando. O sea, esto no me puedes tú presionar a que yo haga lo que tú quieres solamente porque hay una necesidad. Lo voy a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Me explico? Entonces esto es muy importante porque vamos a ver también que mientras Jesús fue un infante, mientras Jesús fue joven, Lucas nos dice que estuvo sujeto a sus padres, vivió en obediencia a sus padres. Pero llega un momento en el cual ya en su edad adulta, en su edad madura, ya cuando empieza su ministerio público, él ya no puede ser un hijito de mami. O sea, ya su mami no le puede estar dictando lo que él tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer. Ya él es maduro en su fe. Él ya directamente, su relación con el Padre, él tiene que hacer su obra sin ningún problema. No como los hijos, por ejemplo, ¿te acuerdas de la mamá de los hijos de Zebedeo? ¿No? De Santiago, que le dice, llega la mami con Jesús y les dice, Señor, si es usted tan amable, ¿podría sentar a mis bodocos a su derecha y a su izquierda cuando venga a su reino? Imagínate, ya eran unos hombresotes y su mamá tenía que todavía ir a pedirles favores, ¿no? O sea, pero bueno, en todos lados pasan ese tipo de cosas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar aquí, el Señor Jesús responde con una frase fundamental que vamos a ver constantemente a lo largo de la Escritura. Saca tu Biblia porque vamos a ver algunos pasajes. El Señor Jesús utiliza una expresión que dice, no ha venido mi hora. Esta frase vamos a verla en otros pasajes de Juan y vamos a meditar acerca de su significado. Acompáñame por favor a Juan capítulo 7, versículo 6. Dice el texto. Juan capítulo 7, versículo 6. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Más adelante, versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Más adelante, capítulo 8, versículo 20. Capítulo 8, versículo 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió. ¿Por qué? Porque aún no había llegado su hora. Más adelante vamos al capítulo 12, versículo 23. 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Más adelante en ese mismo capítulo, versículo 27, Juan 12, 27, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Más adelante vamos al capítulo 13,
versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿para qué? Aquí hay una pista de lo que significa esta expresión. Para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Más adelante, capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 32. Para que desempolves la Biblia tantito. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Más adelante, capítulo 17, versículo 1. Estamos ahí luego. Capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Clase, ¿qué significa la expresión aún no ha venido mi hora? Clase. Que aún no Que ha aún, sido todavía, santificado. que aún todavía no podía ir a hacer milagros. entregado. No. A ver, por allá, ¿qué significa aún no ha llegado mi hora? Usted, Todavía no había subido al Padre, ¿no? ok, que todavía no iba a llegar al Padre, pero para llegar al Padre, ¿qué tenía que pasar? Él tenía que morir. Él tenía que morir. Esto es un elemento muy importante y yo creo que nosotros también hemos escuchado esta expresión cotidianamente, ¿no? Tu hora no ha llegado, ¿no? El momento decisivo, ¿no? De la vida y la muerte. Cuando está hablando el Señor Jesús de su hora, está hablando de la muerte y glorificación, porque con su muerte iba a dar gloria a Dios. Lo acabamos de leer nosotros en el capítulo 13, versículo 1. Con esa muerte iba a dar gloria a Dios. Entonces, esta expresión de aún no había llegado su hora, implica que, ¿qué implica eso para nosotros? La hora de... La hora de Cristo, pero ¿eso qué significa? ¿Cuándo iba a morir Jesús? ¿Cuándo? Dice, ¿no? Por ejemplo, Génesis 1, Génesis 2, dice que fueron acabados los cielos, y la tierra. En el siguiente se salta y dice que fue acabada la obra, la tarea, el trabajo. En el siguiente también lo relaciona. Claro. Cuando está con la mujer, la samaritana, llegan los discípulos, ¿no? Y dice, maestro, te hemos traído víveres, te hemos traído de comer. Y dice, mi comida es... Que haga la voluntad del Padre, el trabajo que haga. Que acabe su obra. En ese capítulo 17 Jesús está viendo a la cruz y dice... Padre, lo que me has dado lo he terminado la obra que tú me diste. Esta expresión es muy importante para nosotros, porque al estar hablando de una hora o de un momento o de un tiempo, nos está diciendo una cosa: Dios es soberano. Él lo tiene todo bajo control. Jesús no iba a morir cuando los fariseos quieran. No iba a morir cuando Pilato quisiera. No iba a morir cuando los saduceos quisieran o Herodes se le diera la gana hacer algo. Él no iba a morir por la voluntad de los hombres. Aunque sabemos que estuvieran involucrados los hombres en el proceso de su muerte, y deberíamos decir también de su asesinato, porque el apóstol Pedro dijo que ellos mataron al autor de la vida. La realidad, mis amados, Juan capítulo 10 nos dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo para volverla a tomar. Tengo poder para volverla a tomar. ¿Eso qué significa, clase? O sea, Jesús murió cuando tenía que morir, pero cuando Él quiso entregar su vida, no antes, sino después. No hay este concepto de ¿qué hubiera pasado si? No hay un ¿qué hubiera pasado si? Plan B, ¿no? Un plan B. Porque el Señor no juega los dados
con el universo y mucho menos con la salvación de los hombres y mucho menos con la cruz del Calvario. En la mente de Cristo, en la mente de Dios, en el plan eterno, esa hora, la hora de la gloria, la hora de la cruz, ya estaba fijada desde antes de la fundación del mundo. Esto es algo extraordinario. Mira, Dani, ¿cómo tienes a tu hija? Mira, ¿Te queda viendo? está bien que ponga atención. Luego va a haber examen. Entonces vamos a ver esta parte muy importante que aún todavía no había llegado la hora de Cristo. Continuamos en el texto. Dice la Escritura, versículo 5. Esta expresión es extraordinaria y yo sé que te va a bendecir mucho. Y yo sé que para nuestros hermanos, hermanas que nos escuchan y probablemente algún católico por ahí, probablemente le van a rechinar los dientes. Escucha lo que dice el versículo 5. Jesús le responde a su madre, aún no ha llegado mi momento, no me presiones, esto es un asunto que no tiene que ver contigo. Pero su madre, ¿qué dice? Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Amén. Yo te voy a decir una cosa y no me malinterpretes con lo que voy a decir. Yo le hago caso a María. Yo le hago caso a María. Porque María en este particular momento nos apunta a Jesús. La María bíblica, la María histórica, jamás atrajo atención hacia sí mismo, jamás se atribuyó alguna característica divina. María fue una mujer muy importante dentro del relato de la salvación, dentro del relato de la redención. Dios la usó a ella como un instrumento maravilloso. Y gloria a Dios por su vida. Pero María no es nuestra mediadora, no es nuestra intercesora, no es divina, no tiene ningún poder en sí misma, no es la madre de Dios. Muy importante dejar esto claro porque esto tiene una implicación teológica. María no es la madre de Dios. Fue la madre humana de Jesús, pero no es la madre de Dios. Eso es una herejía de proporciones universales. Porque son ignorantes. Claro, porque hay una teología retorcida y deforme que tiende a poner a María incluso por encima de Jesús. Y esto es una tendencia que nuestra sociedad mexicana y latinoamericana, católica, cuidadito les toques a María, ¿eh? Sí. Cuidadito les toques a María. Entonces, esto es muy importante, no es un tema personal, pero hay que decirlo. María, voy a mencionarte varias cosas que creo que son muy importantes. A nivel devocional, el testimonio de María es importante porque María, número uno, se sujetó a Cristo. Jamás ella se puso por encima de Cristo. María se sujetó a Cristo. Punto número 2, María era una seguidora y fiel creyente de la persona y la obra de Cristo. Ella no impuso su teología, ella no hizo su doctrina, no hizo su iglesia. Perdón, lo siento, hay que decirlo. Y yo sé que te vas a aventar una bronca con tus familiares cuando les repitas esto, pero ni modo. Si ya no te invitan a las bodas, pues ya ni modo. Punto número 3, María, fíjate lo que hace María. Y es por eso que nosotros debemos prestar atención al consejo de María, porque aquí María nos está diciendo algo muy sabio. María les dice a los que sirven. La expresión griega utilizada aquí en el Nuevo Testamento, a los que sirven, es la palabra diakonois, de la que se deriva la palabra diáconos, servidores. ¿Te das cuenta cómo la enseñanza de María se aplica para quiénes? ¿Quiénes son los que sirven? Todos los cristianos. María les dice a los que sirven. Les dice a todos los que quieren servir al Señor y a los que sirven actualmente al Señor. Hagan todo lo que Él les diga. Ahí le está diciendo. O sea, obedézcanlo a Él. Les está diciendo, obedézcanlo. No, o sea, dime cuándo María pidió que vayan de rodillas a algún lado, que se pongan nopales. ¿Cuándo ha pedido que vayan descalzos? Y Dios sabe cuántas otras barbaridades que andan haciendo. O sea, lo siento. Yo sé que me gano el odio de mucha gente, pero me da igual. Pastor, con este acercamiento yo platico con los católicos y de alguna manera utilizo este pasaje
que nosotros honramos a María en ese sentido. La honramos haciendo lo que dice, ¿no? Hacer lo que Él Siguiendo el consejo que ella nos dio, pero hasta ahí. Y también no me divorcio, porque aún María en la Magnífica, ¿no? Que dice, glorifica mi alma al Señor. En el Magnificat, El ajá. espíritu se llena de gozo al contemplar la belleza de Dios. Ella entiende que necesita un Salvador, igual que todos nosotros. Ella se comprende a sí misma en el Magnificat de Lucas, cuando el ángel le anuncia la obra que va a hacer en ella. Ella eleva un cántico de alabanza que es conocido históricamente como el Magnificat, que tú lo encuentras en el Evangelio de Lucas capítulo 2. Y vas a ver el pensamiento de María. María dice que ha mirado la bajeza de su sierva. Ella se considera sierva, ella se considera esclava, ella se considera incluso hasta pecadora. O sea, ¿cómo Dios me tiene a mí esta consideración? ¿Te das cuenta? Entonces esto es muy importante porque debemos de seguir el consejo de María, pero no vamos a adorar a María. María no es divina y no tiene ninguna labor mediatoria en ningún sentido. No hay ni un solo basamento bíblico que aplique y fundamente esto. Último punto acerca de María. María nos instruye a seguir las instrucciones ¿de quién? De Jesús. ¿Hagan todo lo que yo les diga? No. Hagan todo lo que Él les diga. Muy importante este punto. María nos dice a todos, obedezcan a Jesús. Si realmente, aquí te lo dejo, esta es una jugada evangelística para que la uses en la próxima Navidad. Si tú, pariente, amigo, amiga, eres muy guadalupano, sigue el consejo de María. Vuélvete cristiano. Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Haz todo lo que Él dice. Y Él dijo, creed en mí. Crean en mí, crean en mi evangelio. Si alguien realmente se dice creyente y discípulo de María, pues háganle caso a María, porque María fue discípula de Cristo. Fin de la historia. Vamos más adelante, punto número 3, y con esto cerramos. Vamos a leer los versículos del 6 al 11. Del 6 al 10. Dice el texto, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. 7. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mis amados, si nosotros invitamos a Jesús a nuestras vidas, no solamente a las cosas que nos interesan o nos convienen, a todo. Si tú involucras a Jesús en todas tus alegrías, todos tus proyectos y todas tus esperanzas, cuando tengas adversidades, puedes recurrir a Jesús en esas adversidades y Jesús va a responder en medio de las adversidades. Sabíamos que aún no había llegado su hora, sabemos que los planes de Dios se sujetan a la voluntad de Dios y no al hombre, pero me encanta nuestro Señor, siempre compasivo, siempre misericordioso y siempre dispuesto a ayudar. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo? Cuando tú clamas a Dios en tus necesidades, incluso en las necesidades más básicas del día a día, en las cosas que tú dirías que no son importantes, Dios siempre supera tus expectativas. Amén. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4 que Dios es aquel que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él siempre supera nuestras expectativas, siempre. Y esto lo vamos a ver en esta respuesta. Primera observación acerca de este punto, las tinajas de piedra. Bueno, ¿por qué nos da esta explicación Juan? Observa, por ejemplo, en el versículo, nos va a decir, estaban allí, ¿cuántas? 6 tinajas de piedra para agua. Y tú dices, ok, está muy padre. ¿Y eso a mí cuál es el punto aquí? Bueno, principalmente, Juan nos hace esta nota y nos da una aclaración.
conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Para qué estaban esas tinajas? Bueno, para los lavamientos rituales que realizaban los judíos. Estos lavamientos ceremoniales constituían una parte integral del judaísmo del primer siglo. Vamos por favor a observar Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículos del 3 al 4. Las autoridades religiosas le reprochan a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos para comer. Capítulo 7, versículos 3 y 4. Fíjate lo que dice el versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a ¿qué? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, ¿qué pasa? O sea, andaban como frenéticos, como Cristiano en pandemia 2020 y tantos, fregándose con alcohol y así no van así. Ay, no, es que no están limpias mis manos. Relájate. Por mucho alcohol que te frotes, o sea, no vas a estar más limpio, ¿eh? O sea, lávense las manos, sí, no sean cochinos, pero a lo que voy es, o sea, sí lávense las manos antes de comer, cuando vayan al baño, ya, o sea, al salir, o sea, very fine, pero, me pasé, ¿verdad? Perdón. Me pasé, le puse mucha crema a mis tacos. Pero a lo que voy es a esto, mis amados, no está mal la limpieza, el problema es que ellos estaban aferrándose a un ritual vacío, ¿ok? ¿Por qué hacían esto? Dice, y volviendo de la plaza, versículo 4, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, la limpieza no está mal. El problema es que ellos se enfocaban en la limpieza superficial de todas las cosas, pero ellos descuidaban su corazón. Constantemente el Señor Jesús decía, ustedes limpian lo de afuera del vaso, pero no limpian lo de adentro. Imagínate nada más si tú lavaras así los trastes, si limpiaras solamente lo de afuera y dejaras cochino lo de adentro, qué sabroso te vas a ver el agua de Jamaica. Imagínate con todo lo que usas, imagínate cómo estaría ese vaso. Ya las veo así. Claro, evidentemente. ¿Me explico? Ahora, ¿a qué se refiere con estas tinajas? Bueno, se está refiriendo a estas cisternitas, ¿verdad? Que servían para estos lavados. Evidentemente el agua era muy preciosa porque era un clima cálido, casi desértico. Y obviamente en un contexto de boda, pues evidentemente, pues cómo iban a lavar los trastos que iban a utilizar, ¿verdad? Y les pide que llenen estas tinajas de agua. ¿Hasta aquí vamos bien? Dice el texto, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. ¿Cuál fue la instrucción de Jesús? Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña este versículo 7? Este detalle insignificante que pudiera parecer como algo que no es importante, nos da una pista fundamental de la mente de Cristo acerca de este milagro. Este detalle, en apariencia insignificante, de que el agua llegara al borde, nos indica que no se le añadió nada a esas tinajas. No se le agregó nada a esas tinajas. No se le agregó un vasito de juguito de uva, nada. No se le agregó un concentrado de nada. No se manipuló. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si tú llenas una tinaja, la llenas hasta el borde, ¿qué más le puedes agregar? Nada. ¿Por qué? Se derrama, exactamente. Esa es una evidencia de que fue un milagro verdadero. Nadie le podía agregar nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a observar. Versículo 8. Les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los asistentes, los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo.
Mis amados, esto es algo extraordinario y es algo que siempre debemos de tener presente. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar siempre listos para dar respuesta a nuestra fe. La palabra de Dios puede ser puesta a prueba y siempre saldrá adelante. ¿Cuántas veces nosotros hemos puesto a prueba la Escritura y nos ha dado cada sorpresa, verdad? Que dices, ¡ay! Yo no sabía que eso estaba ahí, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos la Escritura a prueba, salimos muy sorprendidos. Y me encanta porque el Señor Jesús no solamente hizo el milagro, dijo, chécale, lo puso a prueba. Mis amados, esto es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque cuando Dios hace las cosas, las hace bien. Amén. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, y las hace tan bien que no hay ni sombra de duda de que las hizo Dios. Jesús instruyó a los siervos para sacar un poco y llevarlo a esta persona que organizaba. No sabemos si era un siervo, un mayordomo, o si era un amigo del novio. Pero por la forma en la que se dirige al novio, podemos pensar que era podemos decir algo así como un padrino. Me explico, como el padrino del novio, ¿no? Porque incluso le llama al esposo y lo felicita por este vino. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? Vamos a observar rápidamente acerca de esta prueba de calidad. Primera observación, el maestre Sala probó el agua transformada. Cuando alguien tenga dudas acerca de las obras de Cristo, ponlas a prueba. Pon a prueba la palabra, que la lea, que la examine. ¿Sabes cuántas personas han venido a Cristo por hacer eso? Te voy a mencionar, por ejemplo, dos autores fundamentales que son personas que han impactado el reino de Dios. El primero, por ejemplo, es San Agustín. San Agustín era un incrédulo, pero cuando se acerca a la Escritura y la pone a prueba, en el proceso se vuelve creyente. El famoso autor Josh McDowell también dice que era incrédulo, empieza a leer la Escritura, empieza a poner a prueba los milagros de Jesús y se vuelve cristiano. Lee Strobel, el famoso periodista, empieza a examinar, tiene dudas acerca de la veracidad de la Escritura, de los milagros de Jesús, y lo empieza a investigar y se pone a estudiar y se vuelve cristiano. Por su propio pie, nadie lo obligó, nadie lo llevó, él mismo por la propia evidencia. Mis amados, si usted quiere crecer en su fe, experimente lo que Dios hace. Pruebe el agua transformada en vino. Segunda observación, me encanta porque el maestre Sala le pidió consejo a alguien. ¿Lo llevó con algún experto? ¿Lo llevó con un catador de vinos? No, señor. Él mismo sacó la conclusión de que ese vino era bueno, sin prejuicios. Nadie le vino a aconsejar. Él mismo lo probó y tuvo un juicio objetivo. Mis amados, a veces nosotros llegamos a Jesús por lo que nos dicen, pero nosotros debemos experimentar personalmente la obra del Dios en nuestras vidas. Tercera observación, dice que el maestre Sala llamó al esposo. ¿Eso qué significa? Bueno, significa simple y sencillamente que cuando experimentas algo extraordinario tienes que compartirlo. No te puedes quedar callado. Muy importante esto. Cuarta observación acerca del maestre Sala, elogió la calidad del vino. Cuando las personas se dan cuenta de la calidad de las obras de Dios, deben de glorificar a Dios. Amén. Elogió la excelencia de la obra del maestro. ¿Por qué este evento de las bodas de Caná es importante? Yo siempre me he preguntado eso y yo sé que quizás tú te lo has preguntado. ¿Por qué está este relato aquí? ¿Por qué es importante? El versículo 11 nos da la razón. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mis amados, uno pensaría que, ¿qué pasó? ¿Se convirtieron multitudes en esta boda? No. O sea, algo pasó extraordinario fuera de este milagro. O sea, el Señor convirtió el agua en vino. ¿El novio se convirtió? ¿La familia del novio se convirtió? ¿Los sirvientes se convirtieron? No sabemos. No sabemos qué pasó con esas personas. ¿Sí me estoy explicando? Eso también nos da una evidencia de que por muy portentoso que sea el milagro, la dureza del corazón es tremenda. Muy tremenda.
No importa, mis amados, no importa. A veces podemos nosotros experimentar una sanidad, podemos experimentar muchas cosas buenas, pero si el corazón es incrédulo y es duro, desafortunadamente no vendrá a Cristo. Muchas personas han escuchado del Evangelio y han visto la mano de Dios, pero todavía se resisten a creer. Pastor, perdón, es que se me hace prudente. Por ejemplo, la hermana Cirila preguntó algo y creo que en esta parte donde el maestresala da este veredicto, esta calificación, sí ocurre un doble milagro. Porque el primer milagro fue vino, pero este vino tenía calidad y hoy en día el vino de calidad es el de reserva, el de añejo. O sea, en un segundo lo convierte en esa calidad, o sea, no era cualquier vino. Claro, esta es la calificación, insisto, o sea, sacó lo mejor al principio. Ese es a lo que quiero llegar, o sea, cuando Dios hace las cosas, las hace bien y son duraderas, y son estables. Este milagro, mis amados, nos deja ver una cosa, que todavía hay mucha oscuridad en los corazones. Todavía hay mucha oscuridad en los corazones y desafortunadamente pueden ver el milagro más portentoso y aún así no creer. Se cumple, ¿verdad?, el epitafio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero, ¿fue en vano este milagro? No, no fue en vano. Porque dice que manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mis amados, este es el punto fundamental de este milagro. Que aquellos que aman a Cristo, crean en Cristo, confíen más en Él. Ciertamente para los que invitan a Cristo, siempre habrá gozo en sus vidas. Amén. De manera personal y para cerrar, culminemos con estas preguntas. Pregunta número 1. ¿Hacemos a Jesús el principal invitado de nuestras vidas? ¿Lo involucramos activamente en nuestras alegrías, proyectos y esperanzas? ¿O solo lo buscamos cuando necesitamos algo? Pregunta número 2. ¿En las dificultades cotidianas hacemos todo lo que Él nos dice? ¿Buscamos su ayuda, su consejo, su poder? ¿O buscamos resolverlo por nuestros medios o ideas? ¿Qué es lo que hubiera pasado si Jesús no hubiera respondido a esa petición, si no se hubiera enterado? ¿Qué hubieran hecho? Lo hubieran resuelto de una manera, ¿qué? Humana, ¿verdad? Hubieran encontrado la manera de resolverlo, de cubrirlo, pero no hubiera sido tan glorioso como lo que fue. Punto número 3. Y esto quiero que te lo lleves a tu casa en esta semana. Cuando Dios obra, supera las suspicacias de nuestro escepticismo. A veces tú crees, pero no crees lo suficiente. Si tú dejas que Dios obre, Él va a superar tus expectativas. Cuando Dios obra, mis amados, lo hace ¿qué? En abundancia. Mi mentor decía, tú le das a Dios con cuchara y Él te da con cucharón. Él siempre hace las cosas en abundancia. Probadme ahora en esto, dice Malaquías, ¿verdad? Cuando Dios obra, lo hace con calidad divina. De manera que nunca te quede la idea de que esto lo hizo el hombre. Cuando Dios obra, te queda claro que Dios lo hizo. Cuando Dios obra, siempre supera nuestras expectativas. Invitemos a Jesús a nuestra vida, a nuestras bodas, pero también a nuestras tristezas. Dwight Moody decía que en el caso de los funerales, por ejemplo, que no tiene nada que ver con las bodas, pero también son eventos importantes de la vida. Dwight Moody, el evangelista, decía que Jesús nunca predicó sermones fúnebres. ¿Por qué? Porque donde está Jesús no hay muerte. Y donde está Jesús, en la tristeza, Él sana nuestras tristezas, Él consuela nuestros llantos. Pero cuando estamos felices, cuando estamos gozosos, a veces no nos acordamos de Jesús. Pero si invitamos a Jesús a nuestras alegrías, serán más alegres y serán más duraderas. Esto aplica para todo, mis amados. Jesús siempre va a suplir el vino en tu vida, en tu casa. En la vida hay amarguras, en la vida hay dificultades.
Pero si está Jesús en tu vida, jamás va a faltar el vino. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Vamos a orar. Amén. Padre Santo y Dios Eterno, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta noche, Señor, que nos ha bendecido abundantemente, Señor, que nos ha recordado lo importante de tu presencia y de tu participación en nuestra vida. Señor, queremos que seas más que un invitado. Queremos que seas el principal asistente, el presidente de la reunión, Señor. Que no solo seas un invitado ocasional, sino que estés presente en nuestras vidas, en las alegrías y en las tristezas. Para que, Señor, cuando estemos tristes, tú nos consueles, y cuando estemos alegres, recordemos que gracias a ti estamos alegres. Y que si tú estás en nuestras vidas, nunca faltará el gozo. Padre Santo, abre nuestros oídos para siempre escuchar todo lo que tú nos dices y siempre hacer tu voluntad. Para no dejarnos guiar por los consejos humanos, sino para siempre seguir el consejo de tu palabra. Señor, permítenos mirar tus obras, probar el agua transformada en vino, probar cómo tú conviertes lo común en extraordinario. Gracias, Señor, por las cosas maravillosas que haces cada día en nuestras vidas. En las cosas cotidianas del día a día, tú nos sorprendes con detalles de amor, con detalles de gracia, con detalles de misericordia. Y nos recuerdas que siempre estás ahí con nosotros. Te damos gloria en Cristo Jesús y te damos gracias por tu palabra. Y en su nombre decimos amén. Amén. Mis amados, pues le damos al Señor la gloria por este tiempo en torno a la Escritura. Vamos a repetir nuestro texto clave, nuestro texto de clase. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Una vez más, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Mis amados, pues gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por su presencia, su participación. Recuerde que usted lo está viendo esto en Facebook, lo va a poder ver en YouTube, lo va a poder escuchar en Spotify y en SoundCloud. Todos los materiales de Ministerios Voz que Clama no tienen absolutamente ningún costo. Gracias por sus oraciones, su presencia, sus ofrendas. La semana pasada, gracias por su apoyo con la presencia de mi hermano Juan. Fue una gran bendición. Y pues se quedó con mucho gozo y gusto de volver a visitarnos y esperamos que así sea, ¿verdad? Bueno, vamos a despedirnos de esta sesión. A Dios sea la gloria, ¿verdad? Tengan una excelente semana y recuerden, a Dios sea la gloria. Clase, ¿cómo estamos? Bendecidos. A Dios sea la gloria. Hasta pronto.